Buenos días. Bueno, lo que hoy vamos a estudiar y vamos de una vez al grano, vamos a estudiar uno de los problemas más fuertes que tenían en Corinto, pero que hoy también la iglesia tiene, y es esta eh, desmesurada confianza en los líderes de las iglesias. Ahora, el problema, creo yo, o lo que Pablo está enseñándole a los cristianos es, no es solamente en la iglesia, es en las personas en general. Entonces, por eso vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 3. Ese es el que vamos a empezar a estudiar hoy. Primera de Corintios capítulo 3. El primer regaño, el primer regaño de Pablo a la iglesia de Corinto: no seguir hombres. No seguir hombres. En la escritura, él les colocó más abajo, así que nadie se gloríe en los hombres. Nadie se gloríe porque yo soy de fulanito, yo soy de sutanito, o yo estoy en la iglesia de tal, o yo estoy con el pastor tal que habla súper bien, o yo Ujú. soy de no sé qué cosa. Eso en la iglesia. Pero tampoco es yo sigo a Bad Bunny y soy totalmente entregado a Bad Bunny, lo que sea, Shakira o no sé qué, o no. Entonces yo estoy es en el área de la industria y el comercio. Entonces los Santo Domingo, no, ahora ya tienen otro nombre, los cacaos, etcétera, o yo sigo a lo que enseñó, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El primer regaño de Pablo a los corintios es: ustedes no están para seguir a hombres, no están para seguir a hombres. Ese es el primer regaño, porque por A, B o C motivo, en algún momento esos hombres los van a manipular. ¿Por qué? Porque quieran ser o no quieran ser, sean cristianos o no sean cristianos, siguen siendo hombres con el egoísmo natural de todos los hombres. Ujú. Así que tengan muchísimo cuidado en seguir a los hombres. Entonces él empieza con diciendo la primera razón por la cual no debemos seguir a hombres. Es porque cuando uno sigue a los hombres es la muestra de que uno es un inmaduro. ¿Pueden leer bien el texto? ¿Pueden leer bien el texto? Sí, Ok, ok. Es importante. Y yo, hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a hombres carnales. Y escuchen la palabra, como a niñitos, niños pequeños, bebés en Cristo. ¿Quiénes son y cómo sabemos que es bebé? Porque él eh, haciendo el parangón, dice, les di fue a beber leche, o sea, los amamanté y no les pude dar alimento sólido porque no podían recibirlo en ese momento cuando estuve allá, y ni aún ahora pueden recibirlo porque todavía son carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales? Y ahora hay una descripción interesante que nos muestra lo que significa ser carnales. Y andan como los demás hombres.
¿Por qué? Porque uno dice, yo soy de Pablo, mientras otro dice, yo soy de Apolo. Esa es la actitud de un niñito. No son carnales. Eso no es ser carnal. Así que no sigas a los hombres porque esa es una muestra de la inmadurez, de la inmadurez. Ahora, ¿qué es eso de pero cómo así? No nacimos en el Espíritu Santo, no nos fue dado el Espíritu Santo, sí, pero un carnal no es que no tenga el Espíritu Santo, lo que pasa es que no tiene crecimiento como cristiano. O sea, no ha crecido en su espiritualidad, sigue perteneciendo más a su carnalidad que a su espiritualidad. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo estoy actuando en mi carnalidad, lo que yo hago es que empiezo a compararme con otras personas. Y esa es la manera en que todos los hombres a través de todos los tiempos vivimos, comparándonos los unos con los otros. Y en esa comparación siempre vamos a encontrar a alguien que nosotros creemos está por debajo de nosotros, de manera que ese alguien va a tratar de quitarme algo que yo tengo. Pero siempre que yo me comparo, va a haber alguien por encima de mí a quien yo envidio lo que tiene. Así que tanto con uno como con el otro voy a tener contiendas. Si tú eres una persona que te andas comparando con todo el mundo y te comparas a ti mismo con todo el mundo, puedes saber que tú no tienes madurez en Cristo. Y el grado de madurez en Cristo que tú tengas tú lo puedes medir en la cantidad de contiendas que tengas en tu vida, porque tus contiendas con cualquier otra persona, lo único que demuestra es cuántos están por arriba o cuántos están por abajo. Tú te estás comparando, te estás comparando. Eso es carnalidad, eso es carne, eso es carne. Ahora bien, esa falta de crecimiento, ¿por qué es tan mala? Porque te impide a ti como creyente conocer más a Dios. Te enfocas tanto en las cosas del mundo que pierdes de vista las cosas de Dios, el crecer en el conocimiento de Dios, el crecer en la convicción de Dios. Entonces, como no tienes esa convicción, esa confianza en Dios, lo que haces es que empiezas a seguir a alguien que tú crees que sí está muy confiado en Dios, muy de Dios. Entonces empiezas a hablar de yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, yo sigo al pastor fulanito, yo sigo al pastor sutanito, yo sigo al obispo tal, y yo sigo, y te olvidaste de que el Señor dijo claramente que al que había que seguir era a él. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, señor. Voy a regresarme un momento a lo que dice aquí para saber si lo que acabamos de decir es cierto. Les dijo que eran unos niñitos en Cristo, porque ellos, dice muy claro ahí, tienen celos y esos celos lo llevan a contiendas. ¿Y por qué?
porque ellos hacen lo que todos los humanos hacen. Entonces, ¿qué estaba pasando con la iglesia de Corinto? Llevaban 1 año y medio escuchando a Pablo, escuchando a personas, había llegado a Apolos y empezó a predicarles y enseñarles, etcétera. Y ellos todavía cuando Pablo les escribe la carta, todavía estaban con yo soy de, yo soy de, yo soy de, yo soy de. Ellos estaban mostrando que no estaban creciendo en Cristo. Así que el primer llamado de atención, el primer regaño para los corintios es, oigan, no sigan a hombres, porque eso lo único que muestra es que son unos inmaduros delante de Dios. No han madurado delante de Dios. Primera razón, es una muestra de inmadurez. Segunda razón, no sigas a hombres porque los hombres son iguales que tú. ¿Por qué quieres seguirlos si tú eres igual que ellos? Miren la explicación de Pablo. Pablo les dice, ¿qué pues es Apolos? ¿Qué pues es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Solo somos siervos por medio de los cuales ustedes han creído. Y a cada uno, según el Señor le concedió. Entonces, a mí me concedió el Señor que yo plantara, pero a Apolos le concedió que él regara, y eso fue lo que hicimos como siervos. Pero el crecimiento de esa planta en su corazón es de Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios, porque Él es el que da el crecimiento. Yo puedo haber sembrado una planta y Apolo puede regarla muchísimo, pero si no se está en Dios, no hay crecimiento y la planta se va a morir allá, esa semilla se va a morir allá plantada y nunca nacerá, nunca va a crecer. El que planta y el que riega son una misma cosa. Cada uno hace su trabajo y como cada uno hace su trabajo, pues recibirá la recompensa conforme al trabajo que se le asignó por hacer. Así que consideren, nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros solamente colaboramos, trabajamos juntamente con Dios. Nosotros sembramos, nosotros regamos y el otro trabajo, que es el trabajo realmente que hace que alguien sea un cristiano, ese lo realiza Dios. Así que entre todos colaboramos para que el huerto de Dios florezca, el edificio de Dios crezca, se eleve. ¿Clara la lectura? ¿Clara la lectura? Sí, señor. Ok. Entonces, lo segundo que él está diciendo es, lo primero es, no sigan a los hombres porque eso muestra su inmadurez. Lo segundo es que todos los hombres son iguales. Tú eres igual que Pablo, tú eres igual que Apolos. Tú no perteneces a Pablo, tú no perteneces a Apolo y tú no le tienes que rendir pleitesía al uno o al otro. Ellos son solamente colaboradores de Dios, solamente colaboradores de Dios. Ahora, ¿qué significa que son colaboradores de Dios? Que son hombres que están en la tierra para hacer un trabajo y que son iguales que tú. Hombres son iguales porque son hombres comunes y corrientes. Cualquiera que sea un líder, como lo era Pablo y como lo era Apolo,
Apolos, son personas comunes y corrientes, con los mismos defectos que tú tienes, con las mismas virtudes que tú tienes o cualquier otro ser humano tiene, solo que en algunas cosas tiene más, en otras tiene menos. Como todo el mundo en esta tierra, todos somos iguales, somos hombres comunes y corrientes delante de Dios. Todos cometemos errores, todos tenemos sufrimientos, todos pasamos por circunstancias difíciles, todos estamos en esta tierra y mientras estemos en esta tierra peregrinamos, pero nosotros debemos convencernos de que todos somos iguales. De alguna manera en nuestra mentalidad se nos ha colocado que algunas personas están por encima, pero se nos olvida que siguen siendo personas comunes y corrientes. Miren los periódicos. El presidente Petro se reunió con los cacaos y todo el mundo. Los que tienen, los que mandan. ¿Tienen? ¿Mandan? Son personas comunes y corrientes. Les toca ir a los mismos hospitales. No importa si es aquí o es en los Estados Unidos o es en Europa. Son hospitales con los mismos médicos cuando se enferman. Todos están propensos a ganar dinero o a perderlo todo. Son personas comunes. No tenemos por qué ensalzar a personas porque son de una forma o de otra, o porque tienen un determinado nombre o no, o porque son más nobles o no. ¿Recuerdan? Lo que hay en el mundo, si se compara o si se ve desde el punto de vista de Dios, es un mundo de pecadores. Son hombres comunes y corrientes. Tanto Pablo, como Apolos, como Lucho, como todos somos iguales, comunes. Ahora bien, que fueron llamados por Dios, eso es otra cosa. Dios los llamó a ellos y los comisionó para hacer algo especial, no porque tuvieran algo especial, sino simplemente porque quiero que ustedes tengan un servicio especial que deben elaborar en mi iglesia, mi iglesia. Eso dice el Señor, mi iglesia, no su iglesia, mi iglesia. Y deben realizar esas tareas de una manera específica, como yo les digo que deben hacerla, no como ustedes creen que deben hacerlo. Les dejo el manual y yo soy el que voy a pagar. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor. Yo soy el que sé lo que necesitan tanto en esta tierra como cuando lleguen a mi tierra. Cuando lleguen, perdón, a su tierra. A esa tierra que les he dado por heredad. No son ustedes los que van a decidir qué recompensas van a tener. Soy yo el que voy a decidir. ¿Y por qué? Porque ustedes no tienen la, las facultades para juzgar lo que hacen, si es bueno o malo. Incluso muchas de las cosas que creen que están haciendo bien, no necesariamente son. Y muchas de las cosas que creen que están haciendo mal, no necesariamente son tan malas. Recuerden, todas las cosas que suceden, yo las uso para bien. Ahora, que son llamados, sí. Que son colaboradores conmigo, sí. Que tienen que ustedes deben respetarlos, sí. Pero seguirlos, no. Me siguen a mí. Ahora, si ellos me están siguiendo a mí, entonces si lo siguen a ellos, están siguiendo a mí también. Pero recuerden que su Señor no es ninguno de ellos, soy yo. Eso es lo que diría el Señor Jesús. Solamente son siervos llamados para hacer una determinada labor dentro de la iglesia.
Y lo que dice aquí es que Dios es quien hace crecer. Voy a hacer un acercamiento a esta parte porque me parece súper importante. ¿Qué significa esto de que Dios hace crecer? Fíjense bien, ninguna de estas cosas, ninguna de estas cosas las puede hacer hombre alguno. Ni Pablo, ni Apolos, ni el pastor Luis, ni el pastor, no sé cómo se llama el otro, el de allá de Estados Unidos. Bueno, el argentino, ni Dante Gebel, ni el obispo fulanito, no, ninguno puede hacer esto. Primero, nosotros, apegados a la palabra de Dios y al poder de Dios en el Espíritu Santo que nos fue dado, y es solamente a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Si leen en Juan 15, del 12 al 15, se darán cuenta que dice que el Espíritu Santo es quien muestra lo que la palabra de Dios dice, es quien explica en el corazón de las personas lo que la palabra de Dios dice. Es Él, no más, no hay más nadie que lo haga, no hay más nadie que pueda hacerlo. ¿Ok? No hay más nadie que pueda hacerlo. Él, ese Espíritu Santo, es el que nos hace crecer espiritualmente, tanto por la palabra como por su poder. Recuerdan que Dios les dijo, y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo en ustedes. Ahora bien, ese crecimiento ni ustedes ni nadie puede verlo, así como nosotros ni nadie puede ver cómo crece una planta después que se ha sembrado y nadie puede verlo. O sea, cuando uno tiene el famoso frijolito que coloca ¿cómo se llama? En el algodoncito, uno se levanta al día siguiente y ya le ve una cosita verde. ¿Cómo salió esa cosita verde? No sabemos. Cuando se levanta al día siguiente salió una raicita. ¿Y cómo salió? No sabemos. Así pasa debajo de la tierra y así pasa en el corazón de los hombres que han creído en Cristo. Es un crecimiento que tú no puedes ver, pero que en algún momento de la vida se hace manifiesto. Se hace manifiesto. Significa que en algún momento de la vida tú vas a ver que lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida va a relucir para los demás. Nadie lo ve, ni siquiera tú lo sientes, ni siquiera tú entiendes cómo está creciendo. Pero a la medida en que tú vas estudiando la palabra de Dios, conociendo a Dios, teniendo esa relación con Dios y llenándote de convicción en cuanto a lo que Dios nos va enseñando, a medida que eso sigue pasando, tú vas a ir creciendo espiritualmente. Así que si hay una causa interesante por la cual no debemos seguir a hombres, es porque nuestro crecimiento se encuentra en Dios, no en hombres. Porque si fuera por el poder de los hombres, es el mismo poder que tenemos todos nosotros, lo cual indicaría que no creceríamos sino a la medida de otro hombre. Pero es que Dios nos llamó a ser sus hijos, no para que creciéramos a la medida de otros hombres, sino para que creciéramos a la medida de Él, a la medida de Él. Y por eso, antes de empezar esta porción del capítulo 3, Él dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que nos constituye en la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios. Por eso somos como un viñedo. Nosotros somos el sembradío de Dios. Así que, perdón. Así que, ¿qué es la iglesia de Dios entonces? Bueno, miren, la primera cosa es
¿Recuerdan lo que dice la palabra? Dice, Dios nos compró. Él hizo a Cristo redención por nosotros. Entonces, el pago por nosotros fue Cristo. Él nos dio el fundamento. Él puso la roca sobre la cual pusiéramos nuestros pies y pudiéramos tener convicción. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. Y Cristo es la palabra, es la expresión, es la manifestación gloriosa de Dios en la tierra. Sobre Él nosotros ponemos nuestra vida, nos hemos fundamentado. Ahora, que Él envió a personas a darnos, a regarnos, digamos, nos regó con su palabra, con el Espíritu Santo que a nosotros nos muestra lo que la palabra de Dios dice para nuestro espíritu y para que podamos crecer como crece una plantita. Ahora, ese crecimiento que el espíritu da nos va a llevar a tener un fruto. Ese fruto va a ser muy grande, pero es porque el Espíritu Santo lo va a hacer en nosotros, acorde con lo que el Señor Jesús prometió que el Espíritu Santo iba a hacer con nosotros. Recuerden, Él dijo, cosas más grandes que las que yo he hecho. ¿Se imaginan? Cosas más grandes que las que yo he hecho harán ustedes, porque el Espíritu Santo que les voy a enviar. Así que, ¿por qué queremos seguir a hombres si nosotros somos la iglesia de Dios? Somos, ¿cómo decirlo? Somos, bueno, como decirlo es muy fácil, somos el jardín de Dios en la tierra. Somos el jardín de Dios en la tierra. ¿Alguna vez, alguna vez han pensado, voy a parar acá un momento, ¿alguna vez han pensado que la palabra, nosotros estuvimos escogiendo varios nombres, ¿cierto? Al fin se nos ocurrió el viñedo, creo que es Juan 15 o yo no me acuerdo cuál es el que, no me acuerdo si es Mateo, no sé cuál es, el que habla de yo soy la vid y ustedes los pámpanos, etcétera, etcétera. Ah, Juan era, Juan. Pero cuando yo estaba mirando esta enseñanza había una cosa muy hermosa, es el hecho de que nosotros somos el jardín de Dios en esta tierra. Somos los de mostrar en esta tierra, ¿sí? Pero no es mostrarnos, no, somos el crecimiento de Dios, somos la luz de Dios para con el mundo, somos el jardín que el mundo puede oler y decir olor fragante, o puede ver y decir se fue la oscuridad y llegó la luz. ¿Por qué no seguimos hombres? Porque es insensato seguir hombres cuando nosotros tenemos un Dios tan hermoso que nos ha hecho ser su jardín. Eso es casi un poema, casi un poema. La iglesia de Dios es el jardín de Dios en la tierra. Así de fácil, así de fácil. Ok, vamos adelante. ¿Por qué no debes seguir a hombres? No sigas a hombres porque esta cuestión de vivir en esta tierra y de la vida eterna es algo que es entre Dios
y tú. Entre más nadie. Solo entre Dios y tú. Es una relación entre el Dios de todo el universo y tú. Dice la palabra de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, entonces, no lo estoy haciendo por mi poder ni por mi fuerza, no es porque yo haya sido muy bueno o porque ya ustedes saben quién fui yo, lo vil, lo malo, lo peor, lo perseguidor, etcétera. No es por mí, es por la gracia de Dios. Yo, como perito arquitecto, he puesto el fundamento. Y hay otro como Apolos que está edificando encima. Está entregándoles la palabra de Dios, les está mostrando la palabra de Dios, les está predicando la palabra de Dios. Ahora, con ese sembradío y con ese riego, cada uno mire cómo edifica encima. Escuchen bien esto, ¿ah? No depende del pastor, no depende del obispo, no depende del escritor, no depende de si es no sé qué, no depende de la librería cristiana a la que voy, no depende de la iglesia a la que asisto, no. El crecimiento es de cada uno edifica encima, porque es una relación entre Dios y tú. No sigas a los hombres, porque los hombres no son los que te pueden dar el poder para edificar. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Nadie. Ese fundamento es el Señor Jesús. En ese Señor Jesús tú fuiste sembrado. Nadie puede poner otro fundamento. Ahora, aquí sí, si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, y ahora cambia, madera, heno y hojarasca, la obra que se edifique con plata, oro, piedras preciosas, y la obra que se edifique con madera, heno y hojarasca, cada obra de esa será evidente porque llegará el día en que se dejará manifiesta. Porque por el fuego, escuchen esto, y por esa razón es que él pone que las obras son de estas calidades, por el fuego será probada. Ahora, si la obra permanece sobre el fundamento, esa persona que edificó con ese material recibirá recompensa. Pero si la obra de ese alguien que edificó con el material que haya escogido se quema, va a sufrir pérdida. Pero eso no quiere decir que va a perder la salvación, porque la salvación no depende de las obras con que edifiques, no depende de eso. Pero apenas como por fuego. Serás muy poquito tu recompensa, no vas a recibir nada, algo poquito. Eso depende de con qué vas tú a edificar sobre el fundamento. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo, mire, no sigas a hombres porque esto es entre Dios y tú. Si hay alguien con quien tienes la necesidad de tener una relación de edificación, es con Dios, no con personas. No sigas a otras personas. Todas las otras personas serán fundamento falso sobre el cual edificar. Como es entre Dios y tú, lo primero que tienes que entender es que esa relación es una relación de vida. Es una relación de vida. ¿Qué está diciendo? Solamente hay un fundamento sobre el que se construye la vida cristiana. Y ese fundamento es el hecho de que somos hijos de Dios
porque nuestros pecados fueron pagados en la cruz por el Señor Jesucristo. Al ser pagados los pecados, Dios estableció que tú entres en su pacto, en un pacto donde Dios ha establecido: no me voy a acordar más de tu pecado. Eso es el Evangelio. Está disponible para todos. Todos deberían escuchar que el Señor Jesús murió en la cruz para que el hombre tuviera la posibilidad de tener una relación de vida con Dios. Esa es la buena noticia. Eso es lo que hace un evangelista como Pablo. Eso es sembré. Eso es colocar el fundamento. Este es el fundamento sobre el cual ustedes pueden edificar, sobre un Jesús, un Señor que fue capaz de entregar su vida para que ustedes puedan tener vida. Ahora, cuando una persona cree que Jesús es el Señor, entonces quiere saber qué es lo que su Señor le enseña para crecer. Para eso son los maestros y los pastores. Están para enseñar lo que es la doctrina de la vida del Señor Jesús. Todo lo que ustedes encuentran escritas en las cartas del Nuevo Testamento, todos están basados en hechos de la vida del Señor Jesús y de enseñanzas que el Señor Jesús le dio a los apóstoles, incluido Pablo. Por eso el último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, porque fue el último libro escrito por Juan, el último de los apóstoles. ¿Y por qué? Porque Dios le dio a ellos la facultad, la posibilidad de que ellos escribieran su memoria, sus memorias, sus enseñanzas. Por lo tanto, la relación de vida con Dios está basada en el hecho de que nosotros estamos fundados sobre la palabra de Dios, la cual es vida para nosotros, por cuanto es la vida del Señor al cual nosotros seguimos. ¿Por qué no debemos seguir a hombres? Porque la relación con los hombres es una relación de muerte, mientras que la relación con Dios es una relación de vida. ¿Más claro? Ahora bien, no podemos seguir a los hombres porque la única manera de edificar es sobre el fundamento del Señor Jesús. Esto es súper importante que nosotros entendamos esta porción de la Escritura. Porque la única manera de dejar de ser niños y madurar, crecer espiritualmente, es que nosotros edifiquemos nuestra vida sobre el fundamento, pero que lo edifiquemos con los materiales que son realmente edificantes y que al final perduren. O sea, vamos a ponerlo aquí acá, más fácil. Realmente hay dos clases de materiales que están disponibles en esta tierra. Hay materiales perdurables que duran en el tiempo, que son eternos, que nadie nos puede quitar, y hay materiales efímeros. Los primeros son todas las obras que nosotros podamos hacer, pero que sean concordantes con lo que Dios estableció para ti. No importa qué clase de obras sean, si las grandes o las pequeñas, siempre y cuando correspondan a la labor que Dios te envió a hacer. Por ejemplo, voy a poner ejemplo. Pablo
Pablo, a ti te envío para que prediques el evangelio. Pablo no tiene que hacer más nada sino predicar el evangelio. Ir de ciudad en ciudad a predicar el evangelio, a decirles a todos exactamente el mismo mensaje. Jesús murió en una cruz por el pecado de la humanidad. Todo aquel que acepte que Jesús es su Señor y por lo tanto es el que paga por su pecado, ese es nuevamente una criatura de Dios. Y tiene que repetirlo siempre. Sí, ese es el mensaje que Pablo tiene que repetir. Si va a Filipo, si va a Tesalónica, si va a Cesarea, si va a Jerusalén, si va a Roma, vaya a donde vaya, esa es su labor, grande o pequeña, estando con un tipo en una cárcel o estando delante del rey Agripa o estando con un soldado romano o estando allá con una persona que estaba inválida. Con cualquiera que sea, esa es su obra perdurable porque esa es la obra que Dios le envió que hiciera. Punto. ¿Me explico? Segundo ejemplo. Yo tengo una amiga que se llama, ustedes la conocen. Ella tiene un pequeño problema, no sé si es gringa o es colombiana. Pero esa mujer tiene un solo ministerio, orar. Ustedes conocieron a una señora que era Carmencita, que peleaba con todo el mundo, tenía el ministerio de la pelea, peleaba con todo el mundo. Todo el mundo estaba agradado de tener a Carmencita ahí para pelear. Lo que todo el mundo no sabe es que tanto Lisa como Carmencita tienen un ministerio delante de Dios que es orar por Luis Carlos. Y fielmente Carmencita oró casi semanalmente, semanalmente y a veces varios días a la semana por este pecho. Adivinen qué le va a pedir el Señor, qué le va a decir el Señor cuando llegue allá. Buena siervo y fiel. Porque hiciste lo que te dije, aunque los demás no lo vieran. ¿Y qué recuerdo yo de mi suegro? Además de tener una Biblia y evangelizar a todo el que se le ponía por delante, era una pala y una escoba. Y adivinen qué, Dios va a decir, oro, plata y piedras preciosas. Y aún con el fuego por el que te pasé, permanece. Ojalá que todos nosotros edifiquemos con las cosas que permanecen, no que pertenecen a este mundo, porque lo que está en este mundo aquí se queda. Pero no me malentiendan, la decisión de tomar un material o el otro no le corresponde al pastor. Yo no tengo que ir donde mi pastor a que me diga qué es lo que tengo que hacer, porque el pastor al que tengo que preguntarle qué tengo que hacer es a mi Señor, porque yo tengo una relación es con Él y no es lo que mi pastor me diga que tengo que hacer, aun cuando vaya en contra de lo que Dios dice que debo hacer. No. La edificación tiene que ver con el hecho de que yo siga a mi Señor, no siga a hombres,
siga a mi Señor y coloque y haga las obras que Dios quiere que yo haga para que en algún momento todo el mundo pueda decir gloria a Dios. Esas son las obras que perduran. Esos son los materiales con los cuales se edifica la vida de alguien que quiere crecer sobre el fundamento de Dios. No sigas a hombres, porque ningún hombre va a edificar tu vida. Solo Dios puede. ¿Y saben? Dios estableció pruebas, tanto aquí como el día que Dios venga por nosotros. Las pruebas de la fe que aparecen en Primera de Pedro, capítulo 1 del 6 al 9, son las pruebas que pasas por el fuego para que tú estés sabiendo perfectamente en qué punto de la fe estás. Nosotros en muchos de los casos de nuestra vida pensamos realmente que nosotros estamos confiando realmente en Dios y vivo una vida confiada en Dios y gloria a Dios y Dios. Pero realmente la única manera en que nosotros podemos saber si esto es una realidad de vida es cuando pasamos por las pruebas. Muchas veces los pastores nos enseñan, no le preguntes a Dios el por qué, sino pregúntale el para qué. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso, pero en cierta forma. Las pruebas tienen un porqué. Ese porqué no nos es a nosotros dado saberlo hasta que no se ha manifestado en nuestra vida o lleguemos al tribunal de Cristo, porque muchísimas veces las pruebas de fe en esta tierra no van a tener su fruto, sino cuando se vean en el cielo, en el tribunal de Cristo. No pidamos, como muchas personas piensan, el para qué. No pidamos el para qué, porque nosotros ni siquiera sabemos para qué es que Dios está poniendo las pruebas. Y en muchos casos esas pruebas son un para qué que va muchísimo más allá de lo que nosotros podemos ver o sentir o pensar. Dios no nos ha dado una vida en esta tierra para que nosotros pensemos que este es nuestro hogar. No, Dios nos ha puesto en esta tierra con unas pruebas sobre nuestra confianza en Él para que construyamos una relación con aquel que podemos tenerla de manera que se edifique. Y esa edificación será probada por fuego en el tribunal de Cristo cuando el Señor venga por nosotros, cuando el Señor venga la segunda vez, cuando nosotros seamos desposados. En el tiempo, no nos interesa eso en el momento. ¿Cuándo es? Cuando moramos, eso no nos interesa. Lo que sí nos debe interesar es que tenemos que ir al tribunal de Cristo. Es necesario ir a ese tribunal. Y nuestras obras en esta tierra, conforme al material con que edificamos, va a ser llevada a ese tribunal y las que permanezcan recibirán la recompensa acorde con lo que se le dio a hacer, así como a Pablo se le dio a hacer predicar y a Apolo se le enseñó, perdón, a Pablo el evangelizar y a Apolo se le enseñar. En la misma manera a todos se nos dará una recompensa acorde con lo que tengamos que hacer. Y les digo, no hay ningún juez justo más allá que Dios. Así que sea recompensa o pérdida, Dios es el único que la puede definir. El único. No sigamos a hombres. No sigamos a hombres. Porque eso no nos va a llevar a nada.
Los hombres tarde o temprano nos van a manipular, tarde o temprano van a hacer lo que ellos quieran para que nosotros hagamos lo que ellos quieren. Y edificación cero tendremos en nuestra vida. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad buscar a Dios para crecer en el Espíritu. Si nosotros vivimos para Dios, no tenemos que vivir para nadie en esta tierra. No tenemos que juzgar a nadie en esta tierra porque hay un solo juez justo. Y no somos nadie para imponerle a alguien nuestra vida. ¿Por qué? Porque el único que convence es el Espíritu Santo. Y el único que nos hace crecer es Él. Tengamos esto muy en cuenta. Porque hoy en día, en esta tierra, hay muchos ídolos, muchísimos ídolos, a los cuales el mundo y algunos cristianos que no han crecido quieren seguir. Pues lo que nos exhorta Pablo es, no sigan a hombres. Gracias por escuchar.